Escorpio, te doy la bienvenida a tu lectura anual para este año 2023. Vamos a comenzar, Escorpio, con esta lectura que va a ser la lectura astrológica, donde vamos a poder ver distintas áreas de tu vida y va a ser una tirada general, por supuesto, donde va a abarcar muchos temas: dinero, salud, amor, familia, viajes, en fin, vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver cuáles son las energías para este 2023. Y vamos a comenzar, Escorpio. Vamos a comenzar. Concéntrate. Este video va a quedar en este canal. Lo vas a poder ver todas las veces que quieras. Lo podés revisar todas las veces que tú quieras, Escorpio. Y recordá suscribirte y activar la campanita de notificaciones si querés estar al tanto de las novedades que tiene este canal. Aquí debajo en la descripción de este video te dejo todos los enlaces a mis redes sociales. Está Instagram, está Facebook, TikTok, para que también podamos seguir en contacto por allí. En las redes también estoy activa, vas a poder ver más contenido. Y bueno, Escorpio, concéntrate que vamos a comenzar con tu tirada para el 2023. Vamos a ver cuál es tu energía principal para todo este año 2023, Escorpio. Bueno, es una energía bastante emocional, la que te va a estar, vamos a decir, la que más va a estar presente durante todo este año 2023. Es una energía más bien emocional. Puede ser que estés muy sensible durante todo este año 2023 y que estés en una fase, ¿cómo te diría? En una fase más bien femenina, como es como una energía femenina la que te va a acompañar durante todo este año. Ya seas hombre que estés viendo este video o como ya seas mujer, la energía que prevalece para este año es la femenina, ¿sí? Más bien todo lo que tiene que ver con la madre. También te dice, Escorpio, que puedes estar entrando en una fase, ¿cómo te diría? Una fase como que estás como en una dualidad permanente, ¿sí? Es como que hay siempre, vamos a ver en ti como dos facetas, dos personalidades diferentes a la vez durante todo este año 2023. Vamos a ver el dinero para Escorpio. Bueno, en el dinero te veo realmente disfrutando de lo que ya has conseguido, Escorpio, disfrutando de todo tu trabajo, de todo ese sacrificio que hiciste durante todo este tiempo. Te veo también buscando nuevos horizontes. Es como que querés ampliar tu dinero, querés hacer crecer tu dinero, querés que tu dinero te rinda de otra manera y vas a estar buscando oportunidades, vas a estar buscando, te vas a arriesgar y vas a tomar el impulso para ir en búsqueda de otras oportunidades que te beneficien. Hay una energía muy bonita en esta carta, que habla también de volver a hacer cosas que antes estabas haciendo y las dejaste de hacer. Es como que retomás alguna actividad, retomás algo que tiene que ver con, puede ser algún trabajo que hayas dejado en el pasado y que lo quieras retomar ahora, pero es como que vas a estar retornando a hacer algo que venías haciendo de antes. Vamos a ver lo que son los estudios. Los estudios, sí, pueden ser los estudios, los cursos, las capacitaciones que vayas a hacer durante este 2023. Bueno, hay aquí una formación, ¿sí? Este año Escorpio va a estar dedicándose a sus estudios, va a estar capacitándose y tomando formaciones en algo que le interesa muchísimo. Puede ser en el área de como sumarte a una ONG o a algo grupal, más que nada. Es una actividad grupal que ayuda o beneficia a otras personas. En estudios puedes sumarte a eso, como también quieras elegir una profesión, quieras elegir algo más bien, puede ser arquitectura también, puede ser pintura, pero algo que tenga que ver con esas áreas, ¿sí? Aportar algo a un grupo, algo que tenga que ver con los grupos, que puedas ayudar a un grupo o que estudies algo que ayude a una porción, ¿sí? de la población que necesite ayuda. Y también puede ser que estés abocado o abocada a lo que es la pintura, lo que es la arquitectura y todo lo que tenga que ver con la construcción. Pero tu mente va a estar este año muy,
como muy inspirada, ¿sí? Es como que vas a querer hacer cosas que te mueven más bien desde la inspiración. Es como que hay cosas, ideas que tenés, deseos en tu mente que te hacen llegar a estas cosas, que puede ser que estén alejadas de lo que normalmente tú haces, pero realmente es como una aventura que querés vivir, es como un sueño que querés cumplir. Vamos a ver el hogar de Escorpio. Bueno, en el hogar Escorpio, el hogar y la familia, por supuesto. En la familia va a estar, puede ser que personas de la familia se estén yendo al extranjero o que haya un movimiento importante en el hogar durante este 2023. Algo renace, dice el tarot, algo renace, algo viene de vuelta, pero viene con más fuerza, ¿sí? Y es algo que Escorpio quiere que suceda. Escorpio quiere que esto que está creciendo en su hogar, capaz que Escorpio trabaja desde su casa y va a estar dándole fuerza a un proyecto o algo que tiene en mente, o puede ser una empresa familiar donde retome este año 2023 y que tome más fuerza. A nivel de hogar y de casa, bueno, van a haber cambios en tu casa. Vas a querer hacer algunas modificaciones, como limpiezas también. Puedes estar arreglándola tu casa de formas diferentes, pero hay una bonita energía y es una energía más bien de armonía que está muy bueno, Escorpio. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es la parte sentimental para las personas de Escorpio que no tienen una pareja, que están conociendo personas, que están relacionándose, pero que no tienen aún nada en concreto. Aquí dice que Escorpio le va a estar poniendo mucha energía a sus relaciones. Es como que quiere dejar de estar soltero, es como que quiere por fin tener una persona al lado que lo nutra. ¿Sí? Que lo nutra, que le dé otras experiencias, que lo acompañe. Es como que ya no quiere estar solo, quiere a alguien en su vida y le va a poner mucha energía a eso, en buscar una persona que realmente lo acompañe, que lo levante, que lo ayude a salir adelante. Es como que necesita ese sostén para continuar con su vida y no se va a estar fijando tanto en lo físico ni en lo exterior. ¿Sí? Está buscando que suceda algo internamente, que le suceda algo internamente que lo ayude a salir adelante con sus emociones. Y eso también me suena mucho porque acordate que te había dicho acá en tu energía principal que ibas a estar muy sensible, que ibas a tener como una duplicidad, como algo así, como que un día vas a estar de una forma, otro día vas a estar de otra. Es como con una doble personalidad todo el tiempo la que te va a estar acompañando durante este 2023. Y eso es lo que vos proyectás en la otra persona. Querés que esa otra persona te ayude con esa energía, ¿sí? A darle un equilibrio. En términos de salud, bueno, en términos de salud, Escorpio tiene que cuidarse muchísimo, 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 muchísimo para este año. Tiene que cuidarse todo lo que es la columna, más que nada. Es importante que te cuides la columna, Escorpio, que tengas cuidado con accidentes, muchísimo cuidado con los accidentes. Y hay que hacerse los chequeos que corresponden, Escorpio, no hay vuelta. En términos de rutinas, hay rutinas que vas a estar rompiéndolas. Hay cuestiones de tu vida que no las vas a seguir tolerando. Hay cosas que ya no va más. Se rompe una rutina por completo. Lo que estaba establecido cambia de rumbo. O sea, vos vas a tener un cambio grande en lo que es la salud y lo que son tus responsabilidades. El tarot te pide que estés más involucrado con tus cosas y que los patrones y algunas conductas vas a tener que cambiarlas para este año si querés estar bien en términos de salud. Vamos a ver en la parte sentimental para las personas que ya tienen una pareja, las personas de Escorpio que ya tienen un vínculo establecido, que están cansadas, que conviven o que ya tienen una relación de tiempo, y también abarca lo que son las sociedades. En términos de sociedades, vas a estar haciendo sociedades muy buenas, muy beneficiosas. Te diría que lo mejor del año van a ser las sociedades laborales o sociedades que tengan que ver con la economía, el dinero y el trabajo. Muy buenas sociedades para este año 2023, y las personas que tienen una pareja en estos momentos es una pareja bastante sólida, ¿sí? Es como que realmente la otra persona es como que
te va a dar muchísimo, y tiene una apertura para lo que es la relación muy bonita, ¿sí? Se vienen tiempos muy buenos en el amor para las personas que tengan una pareja, se vienen tiempos muy lindos y realmente es como un regalo del cielo, como un tesoro, o es algo realmente muy grande. Lo que tenés con esa persona y esa persona te va a estar brindando toda esa generosidad. Te repito de vuelta, Escorpio, las sociedades que hagas este año se van a ver muy beneficiadas y vas a ver resultados. Vamos a ver la casa número 8, que es la casa de las grandes transformaciones y de las pérdidas. De las pérdidas, vamos a decir, económicas. Vemos si está bien aspectada o no en relación a la casa 2, que es la casa de los bienes generados y las cosas generadas por ti mismo. Bueno, aquí hay un equilibrio bastante importante, hay un equilibrio, hay un balance. Todo indica que no vas a estar perdiendo dinero, que las cosas se van a poner en marcha, que vas a ponerle mucho esfuerzo, ¿sí? En organizar cosas, en poner en orden algunas situaciones. Esto puede ser también firmas de papeles, papeles, firmas de documentos, todo lo que tenga que ver con papeleo, con cartas, con documentos, con todo eso vas a estar firmando papeles o vas a estar organizando documentos importantes que te benefician. Aquí lo que dice es que vas a estar haciendo estas sociedades que te van a estar dando muchos frutos y que vas a poner mucha energía en lo que es organizarte y el equilibrio, más que nada, en todas estas cuestiones. Es como que la gran transformación para este año, para ti, va a ser el equilibrio. Hay algunas áreas de tu vida que necesitan más atención que otras y te vas a estar dando cuenta de cuáles son y vas a estar poniendo orden en donde se debe. Principalmente acá, la salud. Acordate, Escorpio, de la salud, tenés que cuidarte, ¿sí? Esto también pueden ser picos de estrés, tenés que tener muchísimo cuidado, pero pueden ser picos de estrés, pueden ser crisis emocionales. Mucho cuidado con eso. El balance. ¿Cuál es la transformación? ¿Qué es lo que hay que cambiar? El balance. Hay que transformarse, hay que hacer cambios para poder estar bien durante todo el año. Viajes. Bueno, vos tenés en mente un viaje, vos ya sabés cuál es tu destino, ya sabes a dónde querés ir y estás tratando de que se te dé ese viaje. Es un viaje un poco agarrado de los pelos porque en estos momentos es como que no están las situaciones o las circunstancias dadas como para que viajes, pero es algo que lo que querés hacer y que sabés que en ese viaje algo bueno te vas a encontrar o algo vas a conseguir en ese viaje. Vos tenés como un pálpito, como hay algo que te dice, tenés que ir a tal lado, tenés que cruzar el río, tenés que hacer determinada cosa porque en ese lugar algo vas a conseguir, algo nuevo te va a sorprender. Esa es la energía de los viajes para este año 2023. Vamos a ver el área laboral, el área de tu vocación, el área donde está el éxito. Bueno, aquí te dice que realmente vas a estar trabajando muchísimo durante todo este año. Es como que vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir y no vas a parar hasta conseguir lo que te propones. También es algo que es como que no vas a estar haciendo cosas muy diferentes. Vas a seguir trabajando en lo mismo, te vas a seguir aplicando en lo mismo y vas a terminar un proyecto, más que nada. Eso es lo que vas a hacer, vas a terminar un proyecto inconcluso. Eso es lo que yo puedo llegar a ver en estas cartas. Como algo que no se había terminado de hacer, le vas a dar el curso este año y este año lo vas a estar terminando. En términos de relaciones, de amigos, del círculo social que te rodea, Escorpio, bueno, en su mayoría son personas muy trabajadoras, son personas que trabajan por su cuenta. Es lo que me da a entender aquí el tarot, es como que son personas que realmente piensan mucho en el futuro y no dejan nada librado al azar. Son personas muy metódicas, personas muy detallistas, personas que se dedican a algo en particular, pero siempre trabajando en emprendimientos o personas que trabajan por su cuenta, en su mayoría. Son personas muy, pero muy aplicadas y muy trabajadoras y que también son personas con las que tenés que tener un poco de cuidado porque son personas que hacen las cosas según les convenga,
¿sí? Te muestran perspectivas desde lo que a ellos les conviene. Entonces son personas sí muy trabajadoras, que generan mucho trabajo, que tienen dinero, pero son personas que no dan puntadas sin hilo. Esa sería la frase. Son personas que no dan puntadas sin hilo. Siempre algo te van a pedir a cambio. Vamos a ver la casa 12. Lo que hay que aprender este año 2023. ¿Cuál es la lección en este año 2023? Bueno, básicamente, Escorpio, lo que dice el tarot es que hay que hacer cosas. No hay que estar prendido del pasado. No hay que dejar vamos a decir, no hay que dejar que las cosas que sucedan y que te sorprendan y que te agarren desprevenido, más que nada. Porque te veo como por momentos en una actitud de que, bueno, yo doy todo en estos momentos, me sacrifico por esto, pero no es tan así, no es tan así, no es tan así. Hay que ponerle cabeza a eso que estás pensando, a eso que vos querés. Fíjate que tenés enfrente la carta de la fragilidad, que es una carta bastante fuerte, porque son energías de mucho movimiento, energías abruptas, de situaciones que se salen de control. Y es como que vos, al estar el colgado enfrente, es como que no tomás acción o no te das cuenta de lo que está pasando. Es como que sucede algo y te sorprende. Y quizás era algo que lo podías haber previsto de antes, ¿tá? Entonces, no, Escorpio, vas a estar trabajando mucho, pero tenés que darte cuenta de algunas situaciones que las podés prevenir desde antes. No dejes que te agarren desprevenido. Esto, por ejemplo, puede ser un momento de salud en el que tengas que tener reposo. Por ejemplo, esto puede ser un momento en el que, un momento pico de estrés que te lleve a hacer reposo también. Entonces, me parece que hay que cuidar muchísimo la salud de Escorpio y tratar de anticiparte a lo que viene y atajar el problema desde antes. Eso es lo que yo entiendo con estas cartas que podrías implementar para este año. No dejar que las cosas lleguen al extremo, porque si llegan al extremo pueden terminar de esta manera, como sacándote de quicio, como ya dejándote sin recursos, indefenso, es como que el problema llega y te hace pelota. El problema, la situación, puede ser cualquier situación en el área de tu vida que llegue y que te deje sin que te saque el suelo y vos quedes en el aire. Entonces, Escorpio, yo te diría que empieces a ver toda esa parte, porque es importante para que vos puedas salir adelante este año y para que puedas tomar el control de tu vida. Escorpio, espero que esta lectura te haya gustado. Si es así, te pido que me dejes tu like. Acá en comentarios podés dejarme el comentario que quieras, que lo voy a estar leyendo. Escorpio, te deseo un excelente año 2023, que empieces con el pie derecho, que las buenas energías te acompañen y te estoy viendo en el siguiente video.